Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Primero que todo, quiero recordarles, por favor, de que mantengan los micrófonos en silencio. La idea de la dinámica de preguntas es que las escriban por el chat y yo las puedo hacer al final. Vamos a tener unos 5 o 10 minutos al final para hacer preguntas. Bienvenidos todos a esta semana del emprendimiento y la innovación en el CESA. La charla de hoy invitamos a Andrés Felipe Zuluaga, de Claro Colombia, que nos va a acompañar y nos va a contar un poco sobre Scouting Corporativo. Entonces, pues Andrés, le doy la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues gracias a todos de nuevo por conectarse. Y Andrés, bienvenido. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. How's that? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muchísimas gracias de antemano por esta invitación el día de hoy. No sé si ya me ven, ¿tenemos cámara por estos lares? Creo que sí, ¿cierto? Sí, señor. Juan, ¿qué tal me estás escuchando? ¿Se escucha bien? Sí, súper bien, Andrés. Bueno, pues de antemano, pues muchísimas gracias por la invitación el día de hoy. Bueno, pues quiero, pues antes que nada presentarme, pues soy manizalita, llevo viviendo en Bogotá hace aproximadamente unos 20 años. Mis dos hijas nacieron aquí en la ciudad de Bogotá. Aquí se las presento, Luciana y Antonella, como mi inspiración durante todo este proceso de vida también tan interesante. Y bueno, pues antes que nada, pues qué chévere poder volver por aquí al CESA y tener la posibilidad de compartir con ustedes pues todas estas cosas que hemos desarrollado, que hemos aprendido en todo lo relacionado a temas de innovación. Ha sido un proceso muy, muy interesante y para eso quisiera como reflexionar ante algo, ¿sí? Entonces, lo primero es esto. Resulta que en enero del 2018 mi hija llegó justamente con esto a la casa, ¿sí? Entonces le pregunté yo, bueno, Luciana, ¿y qué es esto? No, papá, no sé si te acordabas, pero en tal época se cayó un puente y entonces lo que nos pusieron fue un reto de cómo resolver para que el puente no se cayera, ¿no? Entonces fue muy interesante esto porque generalmente, digamos que ponen a pensar ahorita los chicos de hoy en relación a los retos, ¿no? Y hay que pensar en el tema de que la vida, tanto personal como la vida corporativa, está llena de un montón de retos también. Esto era justamente lo que ellos estaban tratando de resolver también desde una perspectiva ya desde el colegio, que me parece supremamente interesante, es cómo van formando sus mindsets en relación a la resolución de retos y cómo con lo que hay puedo hacerlo. Ahorita les voy a contar un poquito de historia de lo que hemos estado trabajando, sobre todo a nivel metodológico. Es decir, aquí me puedo quedar hablándoles sobre tecnología, sobre nuevos desarrollos, sobre modelos de negocio, pero lo más importante y la esencia aquí son las personas y cómo las personas piensan, ¿sí? A mí me gusta mucho poner este ejemplo. Este fue un estudio que hizo el doctor George Land desde la NASA. El hombre entrenaba a los astronautas en la NASA. Él ya murió, ¿sí? Y el estudio lo hizo con niños, alrededor de 1.600 niños y como 1 millón de adultos, ¿sí? Y resulta que lo que él empezó a identificar y el cuestionamiento que se hacía era si la creatividad era algo con lo que uno nacía o algo que uno iba desarrollando en el tiempo, ¿no?
Entonces, aquí solamente para que tengan, de pronto no sé si hay interacción acá del equipo, la gente puede responder por el chat. Juan, ¿sabes? Si les hago una pregunta aquí, ¿pueden responder al menos por el chat, Juan? ¿O María? Sí, claro, Andrés. Listo, muy bien. Entonces, les voy a hacer las preguntas que el hombre se hizo. Bueno, niños entre 0 y 4 años, nivel de creatividad, ¿cuánto es? Pónganme en el chat, por favor. ¿Ustedes qué piensan? Nivel de creatividad de un niño entre 0 y 4 años. No sé, porcentualmente. Díganme en qué porcentualmente, ¿cuánto es el nivel de creatividad de un niño de 0 a 4 años? No responden. 90%. Listo, muy bien, por acá. Juan Espinosa, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera contar? ¿Qué otras propuestas hay? De 0 a 4 años. 80%. Listo. Ahora les voy a preguntar, niños entre 5 años y 10 años. Nivel de creatividad. A ver qué me dicen. 80%. O sea, se mantuvo, disminuyó. Ok, 75, 70. Listo. Niños entre 10 años y 15 años. Nivel de creatividad. 90. Ahí subió, ¿no? 60. Me dicen acá también, Edith, que disminuyó, ¿no? Y Vanessa dice que es al 50%. Ahora, entonces, mayores de 15. ¿Cuánto? Nivel de creatividad. ¿Qué tan creativos son? ¿Qué podemos decir al respecto? Nivel de creatividad. Mayores de 15. ¿Aumenta o disminuye? ¿Ustedes qué creen? 40. Ok, listo. Entonces, miren lo interesante de este estudio y es justamente eso que estamos viendo. Mire, aquí tenemos 98, que son niños entre 0 y 4 años, 30%, mire, hay una caída radical ya en el siguiente rango que lo mencionábamos, y de ahí en adelante sigue cayendo hasta personas mayores, ¿sí? ¿Y esto por qué pasa? Miren esto, aquí lo ven. Y esto es dramático, ¿no? Esto es absolutamente dramático. La pregunta es, ¿por qué perdemos nuestra capacidad creativa en la medida que crecemos, en la medida que, digamos, tenemos más contacto, digamos, con el mundo, con las situaciones, en la medida que aprendemos más, se supone, por sentido común, que el tema debería funcionar, ¿no? Es decir, que uno se volviera más creativo en la medida que va siendo mayor, ¿no? Y resulta que pasa algo acá, y es que esto lo narramos acá en un experimento, y es esto. Adivinen ese acertijo. ¿En qué número se encuentra el parqueadero? ¿Qué dicen ustedes? Alguien que me diga un número del parqueadero. 16, 6, 68, 88. ¿Cuál es el número del parqueadero? ¿Dónde está cuadrado ese vehículo? A ver. Y mire que todo es cuestión de perspectiva, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cuál es? ¿Alguien que se atreva? 86. Ok, ok, ok. ¿Listo? ¿Quién más? 78. Ok. Listo, muy bien. Entonces, analicen esto. Miren. O sea, una forma de ver la misma situación, pero invirtiéndola, es 86, 87, 88, 89, 90, ¿sí? Y fíjese que generalmente lo que empezamos a construir a nivel mental son una serie de paradigmas. Vamos generando paradigmas y nos volvemos incapaces en la medida que avanzamos de poder ver diferentes perspectivas a una situación, a un problema, a un reto, ¿no? Entonces, según los estudios que se han hecho, lo que se habla es que hay unos tipos de pensamiento que es el divergente y el convergente, pero generalmente la forma como nos enseñan a nosotros a pensar es precisamente como si estuviéramos oprimiendo el acelerador y el freno al mismo tiempo. Es decir, la mente entonces está divergiendo, diverge y converge todo el tiempo. Estamos en este proceso todo el tiempo. Y eso realmente, si lo miramos en términos de lo que son las imágenes ya del cerebro, miren lo que ocurre acá. Es bien interesante. Miren, por ejemplo, un cerebro con miedo en todo el lado izquierdo, ¿sí? Todo el tema de la razón, que es toda la parte límbica del cerebro, que es lo que ven aquí en el centro, y un córtex creativo en donde se iluminan todos los elementos del cerebro. Ahí lo pueden observar. Entonces, bien interesante acá, y aquí digamos que me gusta mucho esta reflexión, y es que justamente las neuronas se combaten entre ellas y disminuyen el potencial creativo del cerebro, ¿sí? Entonces, digamos que esta es una de las cosas interesantes acá, porque uno generalmente en los ambientes corporativos
Generalmente estamos luchando es contra esto, contra los paradigmas, contra las fijaciones, contra formas de pensar, y todo es de mindset, nada más, es de formas de pensar, ¿sí? ¿Cómo cambiar esas formas de pensar? Entonces, para esto, digamos que nosotros la innovación aquí en Claro Colombia la estamos trabajando y abordando de dos maneras, ¿sí? Uno es cómo abordamos la innovación a nivel interno, porque nos interesa mucho es que las personas que trabajan en la organización de alguna manera puedan proponer nuevas iniciativas hacia la organización y de alguna manera identifiquen, se vuelvan los observadores y digan, oiga, aquí hay un reto en mi área de trabajo, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Cómo lo puedo hacer más eficiente? ¿Cómo lo puedo hacer en menos tiempo? ¿Cómo puedo mejorar esto? Esos cuestionamientos son muy importantes y de forma natural no ocurren, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente, digamos que a veces uno lo contratan para cierto trabajo, generalmente uno está ligado a que uno cumple con unas funciones específicas asociadas a su trabajo. Proponer un poco más allá significa ya un tema ya más de temor, de ir a embarrar, de ir a proponer un proyecto que quizás no salga bien, que quizás la embarremos o que de pronto pues sea exitoso, pero las personas siempre tienen esa reactividad ante lo nuevo, ¿sí? Entonces, pues aquí les voy a contar un poco, digamos, los resultados de lo que hemos tenido de innovación este año, innovación interna. Ahorita vamos a la innovación abierta también para que ustedes vean cómo lo estamos trabajando. Y esto tuvimos, mire, nosotros desarrollamos algo que se llama el concurso de la innovación en Claro, ¿sí? En ese concurso de la innovación recibimos más de 132 iniciativas de los colaboradores. Somos una compañía de 10.000 colaboradores directos. Y esto que están viendo acá es personas de la compañía de diferentes áreas, cualquier área de la organización, que propone un proyecto. Siempre tenemos también el paradigma de pensar que todo proyecto que se propone es un producto o un servicio. Y si no es así, ¿cómo sería entonces, cómo lucirían esas iniciativas? La gran pregunta, ¿sí? Tenemos este concurso dividido en estas categorías: ahorro en costos, incremento en ingresos, reducción de costos y gastos, ¿sí? Y tenemos todo un tema asociado al tema del NPS, como lo ven acá. Lo que ustedes ven acá es que también, aparte de que hayan unas buenas ideas y que hayan sido identificados algunos retos, hay unos requerimientos puntuales para poder participar, y es que necesitamos una evidencia de P por Q, por ejemplo, algo multiplicado por algo que basado en la prueba de concepto que yo estoy desarrollando o en el piloto, eso me está generando o una eficiencia, ¿sí? O genera un incremento en un ingreso, ¿sí? O hago una reducción dramática en los costos de algo que estoy haciendo, o lo que estoy haciendo es reducir tiempos o mejorando indicadores de la organización, ¿sí? Cada uno de ellos, pues aquí tenemos, pues digamos que los que llegaron como hasta la final, que fueron 38 proyectos que cumplían con las condiciones, basados en, digamos que todos muy buenos, pero tocaba priorizar de acuerdo al impacto de la organización, y ahí es donde quedan, digamos, conformados. Aquí digamos que esto es como las piezas del concurso, de lo que hemos hecho. Para la gente es muy importante poder participar en esto. El premio que estamos dando es un viaje a Silicon Valley de los primeros puestos de cada uno. Son equipos de trabajo, 3 personas por cada una de las categorías. Y eso va a ocurrir ahorita en diciembre, ¿sí? En noviembre, 3 de noviembre, lo que hacemos es algo que es el Demo Day, donde tenemos un jurado tanto interno como externo. Aquí, para que ustedes tengan una idea, miren el jurado que tenemos. Tenemos personas de directivos de Claro, tenemos directivos de América Móvil directamente, que es nuestra casa matriz, tenemos personas y empresas externas y expertos metodológicos en cada una de las mesas. Entonces, imagínense que por un momento entramos en una sala de estas, damos un contexto general de lo que es el concurso y luego nos dividimos en salas, y en cada sala van ocurriendo sencillamente un tema de calificación de esos proyectos o de esas iniciativas. ¿Listo? Eso es muy importante. Esto lo venimos apalancando no solamente digamos, con el tema de hacer una convocatoria y que la gente postule, sino que generalmente nosotros tenemos aquí conformado algo que es un equipo de personas especialistas en metodologías de innovación. Tenemos ya casi 100 personas de diferentes áreas de la organización. Esas personas son facilitadores de sesiones tanto de co-creación como de ideación. Entonces, imagínense que usted es de un área por allá, no sé, tesorería, y tesorería tiene un reto, y entonces el tema, ese fenómeno indeseado, como nosotros lo llamaríamos metodológicamente, ahorita les voy a enseñar un poco y vamos a hacer un ejercicio de este tema. Sencillamente nos enamoramos del problema, lo entendemos, y después de eso, de poder entender muy bien el problema, estamos hablando como de una entrevista por ahí de unas 2 horas, se prepara una sesión, se prepara una sesión con ese insumo. Esa es una sesión de pensamiento inventivo sistemático, y es como, a partir de herramientas de pensamiento, podríamos inducir a la creación o generación de nuevas ideas dentro de la organización de forma creativa, algo que genere un impacto. Y esto es posible, ustedes van a dar cuenta ahorita con algunos ejercicios que vamos a hacer, ¿sí?
Entonces hay una serie, digamos, de elementos metodológicos que funcionan acá. Eso lo estamos trabajando hoy en día con los israelíes. La metodología que estamos aplicando se llama pensamiento inventivo sistemático. Y lo que dice es que nosotros generalmente como seres humanos tenemos algo que son las fijaciones mentales. Entonces, por ejemplo, la fijación estructural, a que todo es una estructura. Entonces, si yo les digo el vaso, ustedes ven el vaso como una estructura, ¿sí? Pero resulta que el vaso, mire lo que tiene, o incluso, mire lo que tiene, una tapa, ¿sí? O inclusive, mire todos los elementos que tiene, ¿sí? Entonces, la tendencia del cerebro a ver todo precisamente como un todo, ¿sí? Esa es la fijación a la estructura, ¿sí? Lo otro es la fijación funcional, a pensar que las cosas solamente funcionan para una y solamente una cosa. Si yo les digo, por ejemplo, tarro de café, entonces me dicen, ¿y esto para qué sirve? Entonces todo el mundo me va a decir, no, pues para el café. No, ¿para qué más sirve? Entonces de pronto alguien me va a decir, bueno, no, ¿sabe qué? Podría servir como termo. Ah, ¿para qué más sirve? Ah, no, podría plantar una planta, por ejemplo. ¿Para qué más sirve? Entonces, es hacerse la pregunta constantemente y recurrentemente sobre cómo cualquier elemento que tengas en tu entorno, porque hay un tema y es el principio del mundo cerrado, es lo que tengo a la mano, cómo lo puedo utilizar y volverlo eficiente de la mejor forma. Y la siguiente fijación, que habla metodológicamente de esto, habla de la fijación relacional, a que las cosas están relacionadas. Y hay elementos relacionales que ya tenemos preexistentes que se han creado desde que éramos pequeños. Entonces yo les digo, ¿ustedes con qué asocian, por ejemplo, el cine? ¿Quién me pueden decir? ¿El cine con qué lo asocian? ¿Con qué se asocia el cine? Por ejemplo, alguien que me pueda decir. ¿Alguien con quién asocian? ¿Con qué asocian? ¿Con qué otro elemento asocian cuando yo les digo cine? ¿Qué se les viene a la mente? Algo que me pueden escribir, historia, popcorn. Ah, ahí la tienen, ¿sí? Entonces, generalmente cuando pensamos en cine, podemos pensar o en el popcorn, o en la música, o en otras cosas, ¿ven? Ahora, mire que la asociación que se está haciendo perro caliente, o la asociación que está generando ahorita es con sushi. Y es como cuando vamos al cine, además hay una relación preexistente que te están creando, que es el sushi, ¿sí? O por ejemplo, si yo les digo jabón, ¿con qué lo asocian? Y eso tiene mucho que ver también con el tema del marketing. Jabón, ¿con qué lo asocian? Y es mucho el contexto cultural colombiano. ¿Con qué asocian el jabón? ¿Cómo saber si un jabón es bueno o no? ¿Con qué lo asocian? ¿Qué se les viene a la mente? Limpieza, ¿sí? Pero ¿qué genera el jabón que les hace sentir a ustedes antibacterial? Pero ¿qué genera? Seguridad, muy bien, perfecto. El olor, pero además la espuma. La espuma genera algo de confianza en relación al... Entonces existe esa relación que ustedes me están diciendo, ah, yo tengo relación con el olor, con la protección, con la espuma, con la seguridad, de todo eso. Y por ejemplo, si uno le dicen las medias, ¿cómo deberían los calcetines? ¿Son pares o impares? Miren que ya ahorita venden calcetines que son impares, te venden uno. Entonces van a un sitio y te venden uno. Ah, quiero los dos. Ah, no, si quieres, cada uno vale de manera individual y puedes escoger dos que sean distintos. ¿Por qué tienen que ser iguales? Eso me parece muy interesante porque mi hija menor, ella está pues en el colegio y ellos manejan algo que se llama el día loco. Y el día loco podría ser que el día sea el día del zapato loco. Y el día del zapato loco es que un zapato va de un color y otro de otro. Entonces es justamente pensando en cómo romper esas relaciones existentes también alrededor de esto, ¿no? Algo muy importante también es que nuestro pensamiento funciona de alguna manera con unas herramientas de pensamiento. Entonces la pregunta que usted me van a hacer, bueno, ¿y cómo es eso? Esto funciona de la siguiente manera. Si yo voy a romper, por ejemplo, la fijación estructural, necesito una herramienta. ¿Cuál es la mejor herramienta para romper la estructura? Yo creo que muchos de pronto los que estén acá, que vienen de áreas de ingeniería, se van a dar cuenta que hay un lema muy general cuando uno está en sistemas que le dicen es dividir y conquistar. Pues resulta que una de las herramientas es la división. Es cómo yo divido el elemento en sus partes y cómo soy consciente de los elementos y de las partes que existen ahí. Eso es supremamente importante porque eso le genera conciencia y basado en esa conciencia usted podría llegar a hacer cosas. Ahorita les cuento qué. Otro elemento es multiplicar. ¿Cómo multiplico el mismo elemento? Y a la multiplicación de ese elemento multiplicado le genero una nueva función distinta, algo diferente, ¿sí? Ejemplo, las bicicletas de los niños, ¿sí? Si ustedes ven en la parte de atrás, las bicicletas tienen algo de estabilidad y es multiplicar la llanta por 2 para estabilizar la bicicleta, ¿de acuerdo? Entonces eso es súper importante. La siguiente también tiene que ver también con la sustracción. A veces pensamos que más es mejor, pero el punto, y está comprobado, que las mejores innovaciones siempre parten desde la sustracción. Si ustedes se acuerdan cuando Apple lanzó su iPhone, ¿qué ocurrió? Empezó a hacer sustracción.
Entonces ustedes dicen, bueno, ¿y primero qué existió? ¿Sería el iPod Touch o el iPhone? Pues resulta que lo primero que existió fue el iPhone. ¿Qué hicieron después para volverlo iPod Touch? ¿Qué le sustrajeron? ¿Cuál fue la sustracción que hubo ahí? ¿Qué eliminaron? No sé si les tocó, pero eso ocurrió no hace menos de 10 años. ¿Qué sustrajeron del iPhone para el iPod Touch? ¿Alguno? No, nadie. No sé si son de la generación. Eliminaron las llamadas. Entonces simplemente no hay llamadas, pero se vuelve un elemento que es como un teléfono sin llamadas. ¿Para qué sirve? Pues imagínense. De ahí es el concepto ya de las tablets y demás, ¿no? Luego, ¿qué hacen de sustracción para llegar, por ejemplo, al iPod? ¿Sí? Y del iPod empiezan en versiones ya muy complejas hasta eliminarle la pantalla y hasta quedar en algo que se llama el iPod Shuffle, en donde sencillamente el argumento era que las personas debían escuchar música como las emisoras que escuchaban cuando escuchan una emisora radio. Entonces, aleatoriamente la busca y eliminan pantalla, eliminan controles y sencillamente usted lo pone y escucha. Un solo botón. Hay sustracción, ¿sí? Entonces, basado en esto, es muy importante porque esas herramientas ayudan a generar modelos de pensamiento distintos al momento de abordar un problema. La otra tiene que ver con todo el tema de dependencia de atributos. Cómo en la medida que un atributo cambia, el otro también cambia. Entonces, usted toma un atributo interno y uno externo y eso le permite contextualizar nuevos modelos de negocio. Ejemplo, por ejemplo, pizza. Entonces uno dice pizza en 30 minutos o gratis. Entonces, ¿cuáles son las dos variables que se combinan? Entonces decimos el tiempo, ¿sí? Por un lado, con el precio. Variable interna, el precio de mi producto, versus una variable externa, que es el tiempo. ¿De acuerdo? Y mire que combinadas las dos generan algo que es muy interesante también alrededor de esto, ¿no? Esto bajo los principios, entonces, que les digo, fijación, algunas herramientas y unos principios, que uno de ellos es el mundo cerrado. ¿Listo? Lo otro, que hay un principio también, es el tema de la función sigue a la forma, ¿sí? Y ese principio es muy importante entenderlo porque funciona de esa manera. Es decir, en la medida que usted pregunta, es decir, el punto, si yo les digo inventes en algo completamente nuevo, va a ser muy difícil, ¿no? Porque usted me va a decir, bueno, ¿pero qué me puedo inventar? Entonces les digo, venga, imagínense que en estudios recientes se inventó un material, les estoy contando, un material que con la temperatura cambia de color. ¿Listo? Ténganlo ahí. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y ahorita les voy a poner un reto. El reto es que necesito que se inventen un tetero, ¿sí? De niños, que de alguna manera con la temperatura el bebé no se queme. ¿Qué utilizarían? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo luciría? Alguien que me pueda escribir ahí, que me diga. ¿Cómo luciría esa solución? ¿Cómo sería? El chupo. ¿Y cómo es el chupo? ¿Qué pasa con el chupo? ¿Qué está utilizando el chupo? Mire que es la capacidad natural del cerebro de poder utilizar algo que ya les dije, mire, como material térmico inteligente. Lo que les dije al principio. Si ustedes ya conocían que existía una función para algo, ustedes sencillamente lo devuelven a la forma, ¿sí? ¿De acuerdo? Miren esto, automáticamente, con material térmico inteligente, ¿ok? Entonces me dice un tetero en donde en la medida, digamos, que usted deposita la leche, si la leche está muy caliente, el tetero se pusiera de color rojo, por ejemplo. Entonces usted dice, no, el bebé se puede quemar, ¿sí? Ese puede ser una, o en el chupo, o directamente en el envase, ¿listo? Son algunos de los elementos interesantes que puedo mencionar allí, ¿listo? Y ahorita les cuento un poco más de eso. Entonces acá les quiero contar un poco del tema de, bueno, no solamente trabajamos temas de innovación interna dentro de la organización, sino que también es muy importante conectar con otros ecosistemas. Nosotros hoy en día estamos conectando con Colombia FinTech, que es donde se concentran las principales FinTech en Colombia, es nuestro interés. Está todo el tema de Plug and Play, que es una de las principales aceleradoras a nivel mundial y principales inversoras de los Estados Unidos en startups. Start TV, que es colombiana, Accelerator, Torre Negra también. Está todo el tema de Cámara de Comercio, Ruta N, Impulsa, universidades, etc. Podemos inclusive lanzar un challenge. Ahorita van a ver cómo estamos trabajando el challenge con otras universidades también. Entonces, ¿cómo funciona esto? Entonces, tenemos en la parte de arriba como una parte, digamos, de estrategia, ¿sí? Entonces puede venir por estrategia porque hemos definido unos campos de juego sobre los que vamos a jugar en los siguientes años, que van a ser, ¿cómo tenemos una parte? Y por el otro lado viene todo el tema de la operación interna, lo que viene de innovación interna. Eso entra como en un funnel, ¿sí? Y entonces ahí empieza todo el tema de la generación de las ideas, la definición y refinación de las mismas, los prototipados también, la evaluación. Y lo que queremos que ocurra acá es que al final tengamos un modelo de negocio que sea viable, que sea factible, con una solución.
precisamente, y que genere o un ingreso, o un ahorro, o una mejora hacia la organización también, ¿sí? Entonces el tema es que esto viene así, hay mucho, y hay que priorizar también, ¿no? Entonces aquí les cuento, vean un poco acá como el tema. Hola a todos, mi nombre es Federico Garzón, Head of Alliances y Partnerships de Torre Negra Accelerator. Para nosotros trabajar con el ecosistema de las startups, y claro, es de prioridad absoluta, entendiendo que los usuarios que tienen pues para nosotros es muy importante que es tienen poder un montón de participar y retos y conectar con todos necesidades estos que ecosistemas, nosotros porque desde la muchas de las aceleradora cosas de podemos pronto, apoyarles viéndolo desde para la perspectiva que solucionar. lo veíamos ahora, se El pueden convertir ecosistema en hasta ahora está herramientas, creciendo, ¿sí? está llegando. Miren esto. Hola, yo soy María Fernanda Berbesí, coordinadora del Servicio de Innovación Abierta Ruta N, y quiero contarles que desde mitad de año venimos trabajando en un proceso bastante interesante con el equipo de Innovación Claro. Iniciamos un proceso de interacciones para llegar a un proyecto de innovación, para materializar un proyecto de innovación. Entonces, empezamos aplicando una metodología, utilizando herramientas para procesar y analizar información y llegar finalmente a ese documento con el que hicimos difusión y se logró una convocatoria bastante exitosa, muchas inscripciones a este Bueno, reto entonces ahí de como pueden Claro. ver esto es muy chévere justamente porque pues, lo que hacemos es que partimos de una necesidad, de un reto, ¿listo? Entonces, y aquí quiero dejarles un mensaje. Les voy a recomendar un libro que se llama Cómo volar un caballo de Kevin Ashton. Kevin Ashton fue quien acuñó todo el término de Internet de las cosas. Y el libro está enfocado netamente a temas de creatividad e innovación, ¿listo? Entonces, el análisis que hace el hombre dentro del libro dice, venga, hay dos preguntas que uno se hace generalmente cuando está tratando de resolver algo, ¿sí? Y cuando está en un modo creativo. Entonces, la primera de ellos es ¿por qué algo no funciona? Y la siguiente pregunta que se hace es ¿qué debería hacer para que funcione? Esas son las dos preguntas generales que detonan el proceso creativo. Así de simple, ¿sí? Todo esto parte de un proceso, digamos, de divergencia, que es lo que ven arriba. Digamos, este año hemos visto más de 130 startups. Luego hay una etapa de convergencia, como 68, y luego hay una selección. Es decir, ¿cuáles de ellas hacen sentido para poder trabajar? ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un poco ya a nivel individual. Entonces, nos interesa gaming, por ejemplo, gamificación, créditos, fintech, publicidad, servicios financieros, IoT, Smart Cities, entre otros. ¿Listo? Entonces, nosotros funcionamos de esa manera. Aquí, por ejemplo, pueden ver algunas de las alianzas que ya van a empezar ustedes a ver próximamente y que ya están, ¿sí? Por ejemplo, aquí lo que ven acá en el tema de Analytics fue una solución que viene del ecosistema de San Francisco, en donde lo interesante de esto es que basado en el comportamiento de un usuario en una red social, el algoritmo es capaz de inferir si le pueden prestar o no para compra de un teléfono, para hacerle un crédito, para todo esto. Es solamente, esto es small data, ¿sí? Es muy interesante. Siempre hablamos del big data, pero esto es small data, ¿listo? Luego tenemos temas de Trubora para temas de análisis y validación de identidad. Es muy relevante saber que la persona a la que le estoy comprando, que está haciendo un transacción, es quien dice ser, ¿sí? Temas de gamificaciones, cómo a través de estrategias de gamificación puedo mover cosas, ¿sí? O temas, por ejemplo, como Brainify, que es un algoritmo de inteligencia artificial muy potente, en donde basado en el comportamiento del usuario, es capaz de determinar cuál sería la publicidad más adecuada que debería ver ese usuario. Eso es bien interesante. Aquí, para que ustedes tengan una idea cómo piloteamos esto, cogemos un grupo de datos, luego un grupo de control, a uno le aplicamos el algoritmo de inteligencia artificial y miramos qué pasa. Entonces, viene a coger 1 millón de usuarios por acá, otro por acá, y sin hacerle nada, los datos son estos. Y a este que le hicimos, el click-through rate, ¿cuánto aumentó? ¿Sí? Entonces, uno empieza a experimentar. Entonces, la invitación también es experimentación. ¿Qué tanto puedo experimentar de lo que estoy viendo? ¿De acuerdo? Esta es una de las perspectivas más y es que ustedes van a poder explorar, van a poder... ¿Cómo queda manejado? Bien interesante esto. Aquí sí, los que quieran hacer una prueba de consulta antecedentes de lo que estamos trabajando, solamente lean el QR, pueden entrar, tienen 3 consultas de antecedentes gratuitas que pueden hacer, y esto lo estamos haciendo también con otro de los aliados, que en este caso sería Trubora. Estas soluciones de un colombiano radicado en San Francisco. ¿Listo? Aquí para que los que lo quieran leer tomen sus teléfonos y háganlo de una vez. ¿Listo? Ahora hablemos un poco del tema también de no solamente es definir un reto e ir a buscar en el ecosistema, sino que también
es importante generar hackatones o apitones. Esto es muy importante. Entonces aquí lo que pueden ver aquí es justamente esto. Esto lo hicimos con la Universidad de La Sabana hace como 3 meses. Pusimos un challenge, aquí estamos hablando de 160 inscritos, 33 equipos, programas académicos como 25, 5 países, 25 universidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pueden ver, definimos unos retos y los estudiantes generan soluciones a los retos. Soluciones donde muestran un mockup funcional, donde conectan una base de datos, donde hacen propuestas de resolución del reto, todo esto. En paralelo, ahorita en la tarde, sobre las 2 de la tarde, justamente tenemos nuestro Demo Day de evaluación de las iniciativas del API Challenge. ¿Qué hicimos acá? Se nos reinscribieron 44 inscritos, empresas, lo que pueden ver acá, y aquí generamos algo que es como la caja de arena, es decir, una caja de arena donde ellos juegan con una serie de herramientas, ¿sí? Por ejemplo, score de Claro, transacciones riesgosas, motor de identidad o microservicios. Y con eso les decimos, hey, necesito que nos presentes un reto. ¿El reto es cuál es? Desarrollar al menos un mini programa para nuestra billetera Claro Pay con un servicio de financiación o pago o seguro o juego o criptomoneda o algún servicio que consideren atractivo para incrementar el uso de la billetera Claro Pay, ¿sí? Entonces, ellos de alguna manera, lo que vamos a ver ahorita en la tarde, van a ser 14 compañías que finalmente conectaron a las APIs y están proponiendo un caso de negocio que es lo más relevante también para nosotros. Y finalmente el ganador se gana $20,000, pero con la posibilidad incluso de que podamos hacer alianzas con varios de ellos también, ¿sí? Aquí pueden ver, pues tenemos un sandbox de prueba también sobre esas APIs. Entonces ya digamos que a nivel de prueba podrían jugar con datos anonimizados y sintéticos sin ningún problema. Esta es una que vamos corriendo ahorita también en paralelo también, y esto lo estamos haciendo con la Universidad también de La Sabana, con el equipo de ingeniería. Y esto es una hackathon orientada a todo el tema de superaplicaciones. Superaplicaciones como lo que ustedes ven en China, en donde un WeChat o un DingTalk o esas aplicaciones que convergen muchas aplicaciones en una sola. Entonces, ¿qué queremos observar con esto? Velocidad de desarrollo. Acuérdense que lo que decía Steve Jobs en su momento cuando creó el iTunes y creó la tienda y creó todo esto, era que la innovación iba a venir de afuera también. Es decir, ponen unos elementos, las empresas se vuelven creativas, construyen y ponen sobre la plataforma, donde hay una oferta y una demanda y basado en eso se generan intercambios de valor. Los estudiantes fueron formados en 3 sesiones de 2 horas con los chinos de Alipay y ellos les enseñaron a utilizar el lenguaje de programación que es MPAS para microaplicaciones. Ahorita lo que vamos a hacer justamente es en 2 semanas, porque ahorita están trabajando en ello, es ver cuáles fueron las soluciones propuestas y la velocidad de adquisición, digamos, y entendimiento del código fuente para poder desarrollar esto. Entonces, es muy interesante también. Aquí pueden ver que ahí quedó como en sus redes sociales y demás. Aquí como las formaciones que hemos tenido con los equipos de China y Colombia. Entonces, fíjense que es muy interesante también. Es decir, cómo se junta la academia y cómo esto conecta justamente con todo eso que estamos viendo allá. Aquí pueden ver un poco. Hello, team from Claro and students from Savannah Universities. My name is Xu Xing, Director of WorkCloud. I'm very excited that Claro, Savannah University, WorkCloud, and Alipay sponsor this mini program innovation challenge in Colombia. Colombia is the first country in Latin America. We hold these mini program challenges. So why we bring this technology here? I think there are 2 important reasons. The first is technical reason. Mini program is a new technology to build a super app. You just develop a mini program once. It can run in both iOS and Android. It increases 50% of the development efficiency. Miren esto. Hola, soy Jenny Roballo, soy la directora del programa de Ingeniería Informática de la Universidad de La Sabana y estamos muy contentos de poder realizar este nuevo evento Hackathon con Claro, con Alipay y con WorkCloud. Entonces aquí el mensaje ¿cuál es? El mensaje es que podemos desarrollar retos en conjunto con ustedes. Estamos completamente seguros que estableciendo los retos y en los caminos de pensamiento que podemos generar, podemos hacer cosas súper chéveres, ¿sí? Están súper invitados también. Seguramente ahí nos conectaremos aquí con el equipo de la universidad y todo esto y definiremos como una reconexión, porque la verdad salí de la universidad ya hace como 10 años y no había vuelto como a tener un contacto directo, pero yo creo que es en buena hora también que podemos empezar a trabajar este tipo de cosas. Claro, Gaming Developer Challenge también, este tiene que ver con un reto de creadores también. Ahorita vamos a lanzar hoy justamente, y es que nos postulen un videojuego, ¿sí?
en tecnología móvil o web que genere el mayor engagement en los colombianos a través de una mecánica. Aquí estamos convocando casas de juego. Aquí pueden ver un poquito como los requisitos del challenge que lanzamos. Aquí pueden ver también que cómo aplicando la metodología, por ejemplo, nos hace... Sí, ya voy llegando por acá, señor, por acá. Miren esto. Gracias. Estos de son 15.000. Miren esto. Son a partir de puros 15. Uy, señor, ¿no tiene más sencillo? No, señor, no tengo sencillo. Permítame, voy y lo cambio. No, señor, es que tengo... Listo, perfecto. Entonces, aquí tengo Claro Pay. ¿Qué tengo que hacer? Nomás es escanear el código. Lo interesante acá es que ya la solución no se ha lanzado, tiene 200.000 usuarios aproximadamente, ya lo estamos usando. Listo, perfecto. 15.000 pesos. 15.000. Claro Pay, ¿sí? En sus teléfonos. Le pueden hacer recargas por tarjeta de crédito, por PSE, en puntos de Claro. Y lo interesante acá es que pagan facturas con un 5% de descuento, de cashback. La primera descarga, además, les damos 1 GB o por cada recarga que hagan a teléfonos, en términos, digamos, de una recarga, un paquete y demás, podrían ganar también gigabytes también. Entonces, ahí pueden hacer muchas cosas chéveres y vienen más, como lo vieron ahora. Estos son otro tipo de ejercicios también que estamos haciendo con startups directamente, donde hacemos sesiones de co-creación, metodologías y demás. Por ejemplo, definimos una visión, ¿sí? ¿Qué queremos que ocurra? No, queremos 3 millones de usuarios en un año, 10.000 millones de pesos en ingresos, 10 transacciones por usuario mes, mejora de calificación en experiencia. Y mira las preguntas que nos hacemos. Aquí es donde aplicamos metodológicamente esto. ¿Cómo ganar saldo en ClaroPay sin gastar dinero? Sustracción. ¿Cómo podría usarse ClaroPay sin celular? Sustracción. ¿Cómo sería un ClaroPay en el que primero pagas y luego eliges lo que compras? ¿Se dan cuenta? Luego eliges. Entonces, lo que ocurre acá es que se desplazan los elementos, es decir, podrían cambiar, ¿sí? De posición. ¿Para qué más podría usarse? Que es una unificación de tareas. ¿Y cómo podría ClaroPay ajustarse de acuerdo al nivel socioeconómico? ¿Sí? Mire lo que ocurre, y muchas de las funciones que se están desarrollando ahora mismo y lo que viene tiene que ver con eso. Estos son startups, justamente. Miren esto. Lo primero es entender que el dinero es valor, es transar valor. Entonces lo que hicimos fue pensar en herramientas que reemplazaran el dinero. Entonces lo que pensamos es que la herramienta tendría la funcionalidad de transar NFTs. Ahí contar, digamos, como alrededor de este tema, estas son algunas de las cosas que hemos venido trabajando. No sé si de pronto, Juan, quieres hacerme alguna pregunta, algún estudiante o algo. ¿Qué les pareció? ¿Les parece interesante? ¿Quieren profundizar en algún momento en temas de metodología e innovación? Con todo gusto. Aquí inclusive podríamos hacer... miren, les voy a mostrar aquí algo rápido. Denme un momento, por favor, y les voy a mostrar algo rápido para que ustedes entiendan cómo opera esto. ¿Listo? Miren esto. Están viendo mi pantalla, supongo, ¿sí? Entonces, es esto. De un problema en términos metodológicos. Primero partimos del problema y vamos a la solución, ¿sí? Ya van a ver ustedes cómo funciona esto. Luego lo que sugiere la metodología es cómo genero esos pasos para que el salto del problema a la solución no sea un solo salto. ¿Cuántos son saltadores olímpicos? Muy pocos. Entonces lo que hacemos es lograr que hayan saltos más pequeños hasta llegar a la solución, inducidos, ¿no? Fenómeno indeseado, solución, ¿sí? Entonces si yo les digo, hay personas que toman licor y luego conducen, ¿cuál sería la solución? ¿Quién me podría decir ahí? De pronto me pudiera escribir y me diga, este es el fenómeno indeseado. ¿Cuál es la solución a ese fenómeno indeseado? Y mire que generalmente la solución existe, la solución ya la tienen. ¿Cuál es la solución? Mire el challenge, ¿cuál es? ¿Quién me puede escribir en el chat? Y nuevamente la pregunta, hay personas que toman licor y luego conducen. Listo. ¿Cuál sería la solución? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Quién puede darme una solución a esto? ¿No? Pero hemos dicho, servicio de carro sin conductor que pueda pasar en tiempo agendado. Ya se fue a una solución, ¿sí? Listo, entonces no se ve la presentación, ¿me dicen? ¿No se ve? ¿Seguro no se ve? Entonces volvemos otra vez. Sí, se está viendo, sí señor. Volvemos a verla acá nuevamente, entonces vuelvo y pongo, ¿listo? En un segundo, acá, ¿listo? Sí, la vemos, sí señor. Listo, entonces, ¿cuál es la solución? La solución es que las personas tomen licor y no conduzcan. Esa es la solución, ¿sí?
Aquí lo que ustedes me dieron fue una idea, dice selección de carros sin conductor que puedan pasar en tiempo agenda. Pero fíjese lo interesante, esto que usted está planteando ahí, Alfonso, es una solución que inclusive yo solamente le lancé el reto y usted ya se fue a una solución potencial, ¿no? Fíjese que es natural. Si yo le digo que este mismo ejercicio lo hemos hecho con varios equipos y en varios contextos y las respuestas son parecidas, pareciera ser que la mecánica del cerebro es como caminar, ¿no? Miren esto, hay personas que toman licor y luego conducen. Entonces, ¿qué queremos que ocurra? El fenómeno deseado es que tomen y no conduzcan, que quiero que realmente ocurra, ¿sí? Entonces, para que lo piensen de esta manera. Luego, entonces, lo que hacemos aquí es una división del mundo cerrado. Aquí el mundo cerrado es un mundo cerrado de un bar, ¿sí? Y entonces el bar tiene alcohol, tiene carros, tiene dinero, tiene facturas, tiene botellas, barman, meseros, etcétera, etcétera. Vamos a tomar un solo elemento, porque si yo les digo una solución, pues ya se fueron y me dijeron que un carro sin conductor. ¿Cómo la factura? La pregunta es, ¿cómo la factura me ayuda a resolver el fenómeno, a lograr el fenómeno deseado? ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo la factura me ayudaría a que los usuarios, aunque tomen, no conduzcan? ¿Cómo sería? La factura, cuando voy a pagar. Hágale, de una. ¿Cómo sería? Piénsenlo de una. ¿Cómo la factura? Imagínense, ustedes llegaron, tomaron, están tomaditos, fueron a la caja del bar y fueron a pagar. ¿Cómo esa factura les ayudó para que ustedes no condujeran? No. A ver, una solución. Se genera un aviso de consumo de licor. Interesante. ¿Qué más? ¿Cuál sería otra solución? Hágale, ya empezaron, ya llegaron a un punto donde la mente ya les está pensando en otra sintonía. ¿Cómo sería? Otra solución. Andrés vi que llevar facturado un servicio conductor elegido, supongo, ¿sí? Interesante. Que en la factura toque hacer una trivia que sea difícil para alguien borracho. Interesante, gamificación. La factura está conectada con tránsito, transporte y está conectada con el computador del PC del carro. Esa no la había visto, está interesante, Juan, la verdad. Fíjense lo interesante. ¿Listo? Vamos a cambiar ahorita el elemento por un momento. Mira, la factura imprime un código QR para solicitar una app, un conductor sin costo adicional. Qué interesante. Y si yo les hemos hecho las y salen ideas iguales, dice, pues madre, y entonces, no es que así funciona, se dan cuenta, no matiza el cerebro de esa. ¿Cómo pensamos por un momento en los baños? ¿Cómo el baño me ayuda a que la persona tome y no conduzca? El baño, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? A ver, una idea. Mire cómo empieza. Que haya un indicador que cuando uno orina diga ¿qué? El nivel de alcohol. Ahorita van a ver cosas. Y imágenes recientes proyectadas en los espejos. Cifras, interesante. Entonces, analicen esto, lo interesante. Todos están siendo creativos. Así que la creatividad no es un tema ni de unos pocos. Ahí se dan cuenta que ustedes pueden llegar a temas súper creativos también. El algoritmo mental es este. Fenómeno indeseado, paso al fenómeno deseado y luego cojo el mundo cerrado, lo descompongo, cojo un elemento y hago una unificación de tareas. ¿Cómo es el elemento X me ayuda a que cuando ocurra esto, ¿sí? A que esto no pase, ¿sí? ¿Cómo el componente X me ayuda a que el fenómeno deseado Y ocurra? Por ejemplo, en este caso. Miren esto. Mírenlo acá. Mírenlo acá. Luego viene este. Mire, aquí les voy a mostrar unos ejemplos para que ustedes tengan contexto. Mire otro, cómo las señales de tránsito me ayudan, cómo los orinales me ayudan. Miren esto, lo que ustedes decían. Miren, don't drink and drive. Miren, por ejemplo, con una pintura que cuando se orina automáticamente cambia. Y miren el mensaje. Como el inodoro. Miren esto. Who's driving. Miren un mensaje y esto es bien diciente, ¿no? Conectando los puntos. ¿Listo? Ahí entonces digamos que eso es lo que les puedo contar hasta ahorita en relación a todos estos temas que nos parecen súper apasionantes también. Creo que ahí ya para ser como estrictos en el tiempo y para dar una sesión de preguntas, Juan, adelante. No, gracias Andrés, súper interesante la verdad la charla y súper chévere los ejercicios que nos hizo al final. No sé si alguien del público tiene preguntas para Andrés. Como les decía, pueden levantar la mano para que les abramos micrófono o la pueden hacer por el chat, pero ustedes me dirán.
Pues Andrés, mientras alguien se anima a preguntar, yo tenía una pregunta y es, ¿cómo mide Claro el éxito como de estas iniciativas? O sea, ¿lo miden por retorno de la inversión? ¿Cuáles son como esos indicadores que tienen en cuenta para medir el éxito de este tipo de iniciativas? Claro, entonces lo principal para uno poder medir este tipo de iniciativas son los KPIs. ¿Cómo está hoy? Estamos hablando del fenómeno indeseado, es decir, el NPS está bajo. Entonces ya sabemos, es una medida histórica, lo diría Franklin Covey en su tema de las 4 disciplinas de la ejecución, ¿sí? Es una medida histórica, ¿listo? La pregunta es, ¿qué debería hacer, nuevamente otra vez, qué debería hacer para que eso mejore? Entonces empiezan a generar unas iniciativas y esas iniciativas seguramente lo que hacen es que mover la aguja. Es decir, ¿qué debería hacer? Como una palanca para que esto, que era una medida histórica, cuando lo mire un mes adelante, 2 meses adelante o 3 meses adelante, haya cambiado. La metáfora es que cuando debería ser iniciativa, palanca ha cambiado. La metáfora es que cuando una medida histórica es el peso tuyo en ese momento. Una medida predictiva es la posibilidad de determinar qué acciones deberías hacer o qué palancas para que cuando la siguiente vez que te subas, eso haya bajado. Hay 2. Sería, como menos, ¿sí? O lo que hago es que hago más ejercicio, quemo más calorías, ¿cierto? Y la combinación de las 2 lo que va a lograr es que cuando vuelvas a hacer esto, seguramente la medida histórica va a ser inferior, ¿sí? Entonces, lo que hacemos aquí para responderte un poco es eso. Miramos cómo está el indicador, cuál es la ambición en términos de indicador, y lo que hacemos es vamos midiendo. Eso es pura métrica. Pero, yendo un poco más allá al tema, digamos, de los campos de juego, tenemos 10 campos de juego, es lo que se va a transformar, claro, en los siguientes 5 años. Y esos campos de juego los hemos cuantificado. Y a cada uno le pusimos una meta. Dijimos, venga, fintech, tanto. Seguros, tanto. Entonces, esa meta es justamente lo que nosotros, cada proyecto que entre, que le pegue a la meta, va sumando, ¿sí? Y es justamente la forma como medimos de alguna manera la innovación dentro de la compañía. Cuando lo hablamos en términos de los proyectos internos, es lo que les mostraba, el P por Q. Puede ser un experimento, puede ser una prueba de concepto, lo que sea, vamos midiendo. Y eso lo tenemos en un gran archivo de contabilidad donde podemos medir en todo momento todo lo que nos está llegando, qué tanto mejora o en incremento o en reducción o en tiempo o en lo que sea, ¿sí? Tenemos una pregunta de Andrés Sánchez. Andrés, ¿ya puede, creo que quitarle el minuto a su micrófono? Sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, Andrés. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Andrés, una pregunta así muy concreta. ¿Cuál es el futuro de Claro Colombia en cuanto a la diversificación de su portafolio de negocios? Veo que Claro, digamos, es un abanderado realmente en Colombia en todo lo derivado de procesos de innovación y veo que están incursionando en muchas áreas, están como tocando muchos nichos de mercado y eso me genera la pregunta de, bueno, ¿cuál es el futuro que está contemplando Claro? Porque creo que ya no es solamente telecomunicaciones, claramente el futuro del negocio. Sí, sin duda. Digamos que aquí hay, digamos, como dos tipos de equipos. Está el equipo que está preocupado por el negocio actual, ¿sí? El business as usual, como lo llamarían, ¿sí? Y nosotros estamos específicamente en el negocio del futuro. Cómo funciona esto, que ahí tendremos que tener una plática más adelante también, es que generalmente uno arma algo que se llama, se llama el mapa de oportunidades. Entonces te dice, bueno, ¿cómo está mi negocio hoy? ¿Cómo está la competencia? ¿Cuáles son mis adyacencias? ¿Mi cadena de valor? Y usted empieza a conectar puntos dentro de esa matriz. Y de ahí usted define algo que son como los campos de juego. Es decir, ¿en qué debería yo convertirme en los siguientes años que genere una nueva fuente de ingreso para la organización, dado que el roaming se caiga, de que WhatsApp nos acabe con la voz, de que todo eso, y eso se vuelven los ingresos del futuro. Generalmente las organizaciones tienen, estos son los ingresos de la organización, la compañía de nosotros genera 13 billones de pesos al año, ¿sí? Así, y ha ido incrementando. Pero uno tiene que pensar es, venga, ¿y qué pasa si alguno de esos negocios se cae por una irrupción que entra? Entonces, ¿cuál va a ser el negocio que va a llenar esa brecha, ¿sí? Y la diferencia justamente entre esto que tengo acá versus la caída que tengo acá, es justamente la brecha de innovación que tienes que llenar. Entonces, la que hemos definido nosotros es 4 billones de pesos en los siguientes 5 años. Es lo que vamos a llenar acá. ¿Cómo? Con nuevos productos y servicios. Respondiéndote ahí, por ejemplo, es de interés de nosotros ahorita todo el tema de fintech, por eso la billetera, ¿sí? Entonces entramos en el sector financiero también. Está todo el tema de gaming también, sin duda alguna, es relevante. Entonces hay todo el tema de los jugadores. ¿Cuántos de ustedes aquí juegan algún tipo de juego? ¿Alguno? Si me puede levantar la mano. Claro. Uno que me pueda levantar, levánteme las manitos ahí, en sus
Sí, solamente como para tener una visual. Mucha gente juega, miren esto. Lo que aquí no son tan gamers, ya me estoy dando cuenta. O no todos levantaron, escucharon lo que les dije. Hay otros temas también, ¿sí? El tema de la IoT, está el tema de la vida es más simple y sostenible, ciudades inteligentes y otras cosas también que venimos trabajando y buscando, que consideramos que son relevantes. El negocio del futuro es distinto. Entonces eso es lo que buscamos, justamente, sea con innovación interna para mejoras o buscando nuevas soluciones como herramientas. Es muy importante decir es esto. La tecnología en sí misma no es la innovación, es para qué sirve, qué es lo que resuelve. Ah, bueno, venga, no, lo que resuelve es que es la identidad digital, es no sé qué, ahí es donde se vuelve relevante. Ok, Andrés, muchas gracias. Vale, gracias. Andrés, hay otra pregunta de Juan Sarria y es, cuando le preguntas a tu equipo de trabajo qué problema resuelve Claro para sus clientes, ¿qué contestarían? ¿Qué problema resuelve Claro para sus clientes? ¿Qué contestaría? Esta pregunta está muy interesante porque es una pregunta desde la perspectiva del cliente, es la pregunta que siempre nos hacemos. Es decir, venga, ¿qué es lo que les duele? ¿Qué es lo que necesitan? Digamos, ¿cuáles son esas dolencias? Y partir desde ahí como reto para poder definir una solución. Hay muchos, es que hay muchos. Cuando estás trabajando en una organización donde, digamos, gran parte, digamos, de los usuarios, digamos, incluso podrían llegar a superar más del 50% de los colombianos y los tienes en tu red, resolver problemas podrían ser un montón. O sea, un tema, por ejemplo, que cuando llames a un call center, tu nivel de experiencia sea muy bueno y tengas una solución del problema al primer contacto. Que cuando tengas un problema con la banda ancha en tu casa, por ejemplo, y eres un jugador de videojuegos, la latencia sea buena, la velocidad sea perfecta, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que los tiempos de resolución del problema sean adecuados. Entonces, digamos que pues, no podría describir un problema específico, ¿sí? Pero a la final, digamos, lo que nosotros buscamos como organización es conectar a los colombianos, ¿sí? Como a través de soluciones innovadoras, de soluciones... Ahorita, por ejemplo, salió el tema del Claro Box TV, que tiene que ver cómo mejorar la experiencia a través de streaming para los usuarios de hogar. Entonces, incluso por comandos de voz, etcétera, etcétera, incluso en un solo entorno, podrían jugar, podrían tener su Netflix, tener Claro Video, etcétera, etcétera, en un solo entorno. Andrés, ya por ahora no tenemos más preguntas, entonces pues ya como para darle cierre, primero que todo, mil gracias por acompañarnos, estuvo muy, muy buena la charla, creo que es súper enriquecedor este tema y muy interesante ver la perspectiva que tiene Claro y cómo han venido haciendo este proceso. Y también agradecerles a todos por acompañarnos hoy y recordarles que mañana tenemos 2 eventos, a mediodía vamos a tener otra charla que nos la van a dar desde la ANDI, que han venido haciendo un proceso de construir una cámara de emprendimiento de aceleración, entonces nos van a contar cómo ha sido ese proceso y por la tarde tenemos nuestro cierre que va a ser un conversatorio con algunos panelistas para hablar sobre el tema de la diferencia de innovar en una startup versus innovar en un corporativo. Entonces los invito mañana para que nos acompañen, 12:30 la de la Andy y el cierre es a las 5:30 de la tarde. Y de nuevo, Andrés, mil gracias por acompañarnos y por sacar este espacio. Para cerrar, quiero compartirles este mensaje. Mi visión sería algo como esto, ¿sí? Porque todo el mundo piensa que es que nosotros somos los que inventamos las cosas. No, miren esto. The role of a leader is not to come up with all great ideas. Ese no es mi rol, ¿no? The role of a leader is to create an environment in which great ideas can happen. Ese me identifica muchísimo, la verdad. Gracias. Listo. Mil gracias, Andrés. Y gracias a todos nuevamente. Que tengan buen día.